63%. Eso significa que casi 2 de cada 3 mujeres asesinadas son asesinadas por un hombre que alguna vez les dijo que las amaba. No por un desconocido en el estacionamiento, sino por el esposo, el novio, el ex, el hombre que la besó para despedirse esa mañana. Así que, como una de las principales expertas en interrogatorio y detección de engaños, por favor, enséñanos cómo identificar a un hombre peligroso antes de que realmente nos enamoremos de él y sea demasiado tarde. Empezando con uno de los asesinos más infames de nuestro tiempo, Scott Peterson. Primero que nada, describe cómo ha sido el último mes para ti. Ha sido absolutamente terrible, como lo ha sido para todos. Me refiero a que nos ves en conferencias de prensa. No me has visto tanto en los medios, pero ves a nuestras familias. Detente aquí. Entonces déjame hacerte una pregunta. ¿Qué sabes de alguien que acaba de perder a un ser querido o cuyo ser querido está desaparecido? ¿Qué esperarías de esa persona? Llorando. Llorando, tristeza, dolor, emoción. Sí, Y si puedes acercarte mucho, esto de aquí es lo que llamamos el músculo del duelo. Y el músculo del duelo está ahí. Son 5 músculos que se agrupan y se tensan cuando alguien está de duelo. Cuando sienten duelo, sienten tristeza, las puntas de sus cejas en el centro se elevan. No vemos nada de eso en un tipo cuya esposa embarazada está desaparecida. Mira, perdimos a nuestro hijo, y no voy a hablar mucho de eso, pero no nos hemos recuperado de ese dolor ni 10 años después, ni 11 años después. ¿Cómo puedes andar por ahí sin mostrar señales de dolor en tu rostro cuando tu esposa embarazada está desaparecida? Esa es la primera señal de alerta desde el principio. ni siquiera me cayó el 20 sobre el hecho de que perdiste a tu hijo. Así que, con tu experiencia y tu vivencia personal, en realidad sería aún más valioso para nosotras poder analizar esto. Claro, claro. Y te digo, vamos a hablar un poco sobre el duelo, la aceptación, la negación, todo eso. No creo que eso funcione para el duelo real. No hay nada en la cara de este tipo. Nada. Muy bien. Y de hecho, por si acaso hay personas que no saben quién es Scott Peterson, solo quiero dar un poco de contexto. Entonces, Scott Peterson reportó como desaparecida a su esposa Lacey, quien tenía 8 meses de embarazo, mientras en secreto le decía a su amante que su esposa ya estaba muerta. Meses después, el cuerpo de Lacey y el de su hijo no nacido aparecieron en la orilla cerca de donde Scott convenientemente había estado pescando el día que ella desapareció. Fue declarado culpable de sus asesinatos y está en prisión de por vida. Sin embargo, recientemente, el proyecto Inocencia de Los Ángeles tomó el caso de Scott Peterson y ha estado presionando mucho para revocar su condena. Pero a la fecha de esta grabación, en 2026, no han tenido éxito en el tribunal de primera instancia. Sigamos viendo. Muy bien. Sí, pasamos por una variedad de emociones, desde la ira hasta la frustración y el dolor. Detengámonos aquí. Escucha el tono de este tipo. Cuando hablamos de lenguaje corporal, siempre decimos que la línea base lo es todo. Y cuando digo línea base, no me refiero a tu línea base cuando estás en casa comiendo chitos. Me refiero a... Bajo estrés, que es normal y que cambia. Escucha la forma en que está hablando. Los muchachos del programa siempre se ríen cuando digo está proyectando la voz hacia adelante, porque lo que está haciendo es que todo lo que dice lo dirige hacia el frente. Piensa en un niño que está pidiendo algo. Mamá, ¿puedo tener esto? Qué suave se vuelve su voz, qué diferente se vuelve. Lamentosa. Su voz está haciendo eso cuando debería estar diciendo, aquí está el problema, aquí es donde estamos. Así que para mí no confío en el tipo desde el principio. Vamos a ver cómo es su línea base. Y luego vamos a comparar su línea base con cómo responde a preguntas difíciles. Esta es una pregunta difícil. Muy bien. Tengo una pregunta antes de que sigamos. ¿Cuál sería la diferencia entre que no haya dolor, ni tristeza, ni cosas así, y que alguien simplemente esté en estado de shock total? Déjame decirte, si regresas y ves a los McCanns en su primera entrevista después de que su bebé estuvo desaparecido durante 2 ¿Quiénes son semanas, ellos, perdón? es una pareja de doctores escoceses que estaban viajando en Portugal y su bebé, Madeleine McCann, desapareció. Un caso británico enorme, muy grande, hace unos 25 años probablemente. Y 3 semanas después ellos estaban así, porque llega un momento cuando estás lidiando con ese tipo de dolor en el que ya no tienes emociones, no tienes nada, ya usaste todo. Y si nunca has pasado por ese tipo de dolor, no puedes experimentarlo ni entenderlo. Pero ella sigue desaparecida. Esto fue apenas unos días después. ¿Escuchas algo que diga, ayúdanos a encontrarla? Lo primero es, está bien, sí, quiero hablar contigo. Lisa, me encantaría hablar contigo sobre ella, sobre Lacey, pero lo primero que tenemos que hacer es encontrarla. Así es como se ve ella. Esta es la última vez que alguien la vio. Necesitas ayudarme, necesitas ayudarme. No escuchamos nada de eso, no vemos ninguna tristeza. Eso no es normal en un caso de persona desaparecida. Interesante. Está bien. Hace 2 semanas sabía exactamente qué hacer. Iba al centro de voluntarios en el Red Lion, abría el centro y esperaba a que llegaran los voluntarios para trabajar en lo que hiciera falta. Y luego salía a poner volantes, así que sabía exactamente qué hacer. Y eso iba a traer a Lacey de regreso a casa. Y ahora no lo sé.
Está bien, detengámoslo un segundo. Escucha esa crepitación vocal. Estás contando una historia. Sí, la emoción hace que bajes el tono, pero esa crepitación vocal es su voz apenas saliendo de su boca. Siempre digo que hay 4 tipos de mentiras. Está la mentira por omisión, y la omisión es el puenteo verbal. Joe Navarro y Jack Schaefer acuñaron la frase puenteo verbal, pero la idea es que oculto un lapso de tiempo. Y un ejemplo del mundo real es un tipo que dice, fui a darle un cheque a mi exesposa y luego me fui. No importa. Al irse, la atropelló con el coche en el proceso. Eso no te lo dice. Simplemente oculta ese lapso de tiempo. Así que eso le da la oportunidad de estar a salvo. Eso es omisión. La mentira por comisión es cuando la persona inventa algo. Y eso es difícil de hacer si alguien es tu cónyuge. Pero muchas mujeres toleran tonterías. Toleran mentiras porque saben que algo no está bien. Saben que este tipo está inventando una historia. Incluso dirían que estaba inventando una historia. Eso es una mentira por comisión. Ahí es donde junto todo y lo desgloso de nuevo. La forma en que un hombre esconde a una amante suele ser porque alguien está dispuesto a pasar por alto ciertas cosas. Así que las mujeres son aprovechadas mucho más seguido que los hombres porque proyectas en esta persona que amas o que crees que amas y piensas que te ama. Así que mentiras por omisión, comisión. La transferencia es que tomo tu vida y la agrego a la mía. Así que conocerás tipos que roban historias de guerra de otras personas y cosas así. Si empiezas a desarmar esa historia, la persona no tendrá los detalles que la respalden. Ya sabes, fui a la guerra en tal lugar. Bueno, ok, ¿a qué equipo fuiste? Escucho historias de guerra de tipos todo el tiempo y puedo desarmarlas así de rápido. ¿En serio? Por ejemplo, si hay alguien en tu vida y quieres ver si dice la verdad, le preguntarías cosas como, entonces, ¿cómo estaba el clima? Cosas que tendrían que saber o lo que sea. Déjame darte un gran ejemplo Sí, exacto por de favor. movimiento ocular. Voy a hacerte unas preguntas. ¿Dónde naciste? En Londres, Espera un segundo. Haz un acercamiento a su cara cuando esté respondiendo esas preguntas. Entonces, ¿dónde estabas? en el norte de Londres. Y describe la casa en la que creciste. Boom. Ves cómo tus ojos se mueven por todos lados. Alrededor, tus ojos acaban de ir hacia una señal visual para ti. Así que estás recordando algo Sí. que has... Y vamos a describir cómo es eso. Y ahora te voy a hacer otra pregunta. Te voy a preguntar, ¿tienes una canción favorita? Ahí está. Mira, estás escuchando palabras. Estás buscando la letra. Así que estoy viendo cómo tus ojos se mueven en tu cabeza. Y lo que estoy haciendo es identificar el patrón de tu cerebro para ver a dónde vas a buscar información. Entendido. Así que ahora puedo tomar eso y empiezo a hacerte preguntas y puedo arrinconarte bastante rápido diciendo, está bien, ¿dónde estabas el martes? Y tú dirás, bueno, yo estaba aquí y haces una señal de acceso diferente. Ahora tengo una señal de alerta. Tengo algo que puedo vigilar, investigar y acercarme a ti y decir, está bien, di que estabas ahí el martes. Dime cómo llegaste ahí. Así que la mayoría de las mentiras que vas a tener, nunca llegarás a la transferencia porque no te van a mentir sobre algo de lo que tú sabes la verdad. Así que con esa no te vas a topar. La última es la exageración, donde hacen algo más grande. O ya sabes, el pez era así de grande, cuando en realidad era de este tamaño. Pero al final del día, las dos más importantes para ti son omisión y comisión. En la omisión van a ocultar lapsos de tiempo, usar palabras como y luego, después de eso. Bien, así que si ves alguna señal de algún tipo de mentira que él pueda estar diciendo, por favor también ponle pausa. Sí, lo haremos. Genial. Sí, entendido. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Es muy frustrante. Esa es la parte más difícil. Quiero decir, todavía tenemos un grupo central de voluntarios trabajando. Detente. Bien, otra cosa. ¿Qué consideras un contacto visual normal? Quiero decir, mira esto. Acabo de mostrarte que tus ojos se mueven Oh, constantemente, ¿verdad? Entre sí, alrededor del 50% del tiempo en Estados Unidos. Si vas a Medio Oriente, es un contacto visual intenso. Si vas a Asia, hay menos contacto visual. Así que la cultura importa. Pongamos atención a sus ojos. Está completamente enfocado en ella. A esto le llamo el seductor. Tenemos algo llamado el taller de crímenes reales, Scott y yo. Y significa que solo tienen ojos para ti. Pero más importante, significa que lo que les importa es asegurarse de que estés creyendo su historia. Wow, eso le da un giro completo a la frase. Solo tienen ojos para ti. Sí, Muy bien. Sé que cuando me acerqué a ti sobre Amber FR y te dije que iba a estar reportando mira esos ojos. que tenías novia, tu respuesta para mí fue que no tenías comentarios al respecto. ¿Por qué no fuiste honesto desde entonces? Bueno, Me alegra que hayas hecho la pregunta. Está bien tú, Iskofte. ¿Qué tienes para mí? Tú... ¿Escuchaste una respuesta? No. Esto es solo una respuesta divagante que no responde, punto. Y lo que a menudo describo como chaff y desvío es, los aviones usan algo llamado chaff, los aviones militares. Y cuando un misil los persigue, sueltan todas estas bengalas y metales y cosas, y el misil las sigue. Mucha gente es muy buena en eso, y deberías estar atento en tu vida personal cuando empiezan con el bla, bla, bla. No hay palabras que signifiquen algo. Hay muchas palabras que ni siquiera forman una oración si las escribieras en papel. Y en cuanto captas un pequeño detalle, cambian de dirección. Es hermoso. Funciona de maravilla. Los políticos son unos maestros en eso. ¿De verdad? Los mejores. Ve y observa. Muy bien, dale. Simplemente no era apropiado comentar al respecto. Y desafortunadamente ha habido una declaración en la prensa diciendo que lo negué, lo cual se hizo con...
Acaba de levantar las cejas. Sí, por eso siempre llamo a esto una solicitud de aprobación. Si convives mucho con niños y el niño se acerca y dice, y el gato se subió al mostrador y rompió el frasco de galletas, levantan las cejas porque te están pidiendo aprobación. Él acaba de hacer eso. Dijo que no era apropiado para el momento, levantó la ceja. Mira, te está pidiendo que apruebes, y si apruebas rápido, simplemente sigue adelante. Simplemente deja atrás cualquier problema que haya. Bueno, ella aceptó eso, así que voy a seguir hablando. Lo interesante es que cuando ves a alguien que reconoces de manera innata, todos levantamos la ceja muy rápido, y ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Por ejemplo, todos tus espectadores han estado en una fiesta donde conocen a alguien o ven a alguien que supuestamente los conoce, pero dicen, sé que esa persona no me reconoció, o viceversa. Sí, Porque tu ceja no se levantó y ellos lo saben de manera instintiva, no lo saben de manera consciente. Así que aquí tienes un truco para fiestas. Alguien se te acerca, alguien que deberías conocer, Ajá. y empieza a hablarte. Hablándote levanta la ceja rápidamente Dios y ellos mío. pensarán, ellos sí saben, sí me recuerdan, eso es aunque tú tan no puedas bueno. recordar. Entiendo Oh, eso. es. La gente dice, oh, ¿recuerdas cuando nos conocimos? Y yo digo, no, no me acuerdo. No, sí, La respuesta siempre es encantada de verte, porque así no revelo si realmente recuerdo haberlos visto antes o no. pero ellos lo sentirán como si fuera él. Entonces, Oh, si sí. levantas la ceja muy rápido, porque era interrogado a personas en casos donde capturan a dos tipos juntos y no se conocen. Pero si los haces pasar uno junto al otro y la ceja se levanta, dices, está Oh, bien, Dios, ¿en serio? vamos a hablar. Realmente es una herramienta poderosa. Eso está muy Sí, bien. es una Wow. buena Ajá. herramienta. Ok, así que su ceja definitivamente. Sí, buena Muy observación. bien. Muy bien, está bien. Muy bien, chicos, volveremos enseguida con Greg. Pero rápidamente, si alguna vez has obtenido valor de un solo episodio de Women of Impact, te pido un simple favor. Por favor, dale clic al botón de suscribirte porque un solo clic rápido es una invitación para que todas las mujeres sepan que este es un lugar para venir y construir su confianza. Ahora, volvamos al episodio. El artículo, desafortunadamente. El artículo que pensé en incluir, y sé que también lo incluyó, una supuesta póliza de seguro de vida, supuestas pruebas de sangre. Podemos detenernos aquí mismo. Está bien. Cada vez que alguien está en problemas, va a intentar ganar espacio. Y el problema es la forma en que tu cerebro está diseñado y funciona. La base de tu cerebro, este cerebro reptiliano que te mantiene respirando y reproduciéndote, como yo digo, está ahí solo para mantenerte funcionando. Más adelante está este cerebro mamífero que los gatos, los perros y todos esos animales comparten con nosotros. Y ese cerebro reacciona ante las respuestas y es muy rápido. Y luego tienes esta corteza compleja aquí arriba que nos da el lenguaje, y las hormonas del estrés hacen que eso se apague. Así que empiezas a luchar con las palabras y no puedes formar una oración completa. Ese es el cerebro bajo la presión del sistema límbico, y tienes dos sistemas operativos funcionando en tu cabeza. El sistema operativo del límbico está ahí para mantenerte vivo y en movimiento. El otro es tu cerebro pensante y tu cerebro frontal. Digamos que realmente hay tres cosas que importan cuando observas el comportamiento y el lenguaje corporal. Son tu cerebro, tu boca y tu cuerpo. Todos dicen lo mismo. Mientras tu boca esté contando la historia que tu cerebro está pensando, todo fluye naturalmente. Tu cuerpo lo enfatiza, piensa, hace todo como debe ser. En el momento en que tu cerebro tiene una segunda historia y se la está diciendo a tu boca, tu cuerpo no puede seguir el ritmo y empiezan a hacer cosas extrañas. E incluso podrías tartamudear porque no puedes pensar en las palabras correctas ya que tu cerebro no está funcionando bien. Piensa en tratar de resolver una ecuación matemática mientras recitas poesía. Eso es lo que estás haciendo. Hay tres cosas ahí. 5. Los 5 elementos del lenguaje corporal que importan. Puedo repasarlas contigo para que puedas identificarlas. Son gestos emblemáticos, como la seña de OK, el pulgar arriba, ese tipo de cosas. Sabes, esos significan algo, y son como frases expresadas con un movimiento, así que todos las entendemos. No son universales, son culturales. Muy bien. Así que tienes que aprender a usar el correcto. Ese es un gesto. El segundo es un ilustrador. Un ilustrador es cuando puntuamos nuestros pensamientos con nuestro cuerpo, con un objeto, con una herramienta, con la ceja, pero estamos puntuando nuestros pensamientos. Y esos deben coincidir cuando estás hablando y enfatizar la idea cuando estás hablando. Sí. Cuando no lo hacen, es porque tu cerebro está puntuando lo que piensa, no lo que dices. ¿Puedes darme un ejemplo? Sí, entonces te diré, no, realmente lo digo en serio. ¿Entiendes lo que digo? Estaba totalmente equivocada. Y la mayoría de las veces no es tan exagerado, pero muchos políticos levantan las manos y dicen, miren, y luego empiezan a hablar. Sus manos se bajan y después vuelven a levantarlas. Está bien. Así que si les pones atención, lo notarás. Ese es un ilustrador que está puntuando lo que tu cerebro está pensando, no lo que tu boca está diciendo. Cuando no coinciden, confía en la mano, confía en el ilustrador, no en la boca. Así que hay gestos ilustradores. A este tercero lo llamaremos un regulador, y es una forma en la que controlamos la conversación. Acelerar, desacelerar, detener. Y yo uso el dedo medio, así que uso el pulgar para los gestos. El dedo índice es este, lo señalo. Usa el dedo medio para los reguladores porque detendrá una conversación. Así que lo recordarás después de que te diga eso. Gesto, ilustrador, regulador. Eso está muy bien. Y luego, los adaptadores. La gente intentará liberar energía nerviosa. Moverán su anillo.
Jugarán con su cabello. Las mujeres son muy conocidas por jugar con su cabello. Esa es energía nerviosa. Se está canalizando. Y lo que hace es que lo desconocido y lo incómodo se vuelva muy cómodo. Así que la gente se rasca, se pellizca o juega con sus uñas y se vuelve un hábito. Y siempre digo, si crees que no los tienes, pregúntale a tu pareja. Tu pareja los conoce. Sí, y mi esposo fue la primera persona que realmente lo notó. Yo estaba limpiando y él entraba al cuarto y me decía, ¿qué pasa, amor? Y yo, ¿a qué te refieres? Y él, estás lavando los platos con mucha fuerza. Bueno, Y es esa energía nerviosa que así sale. es. Cuando Y la siento gente que lo necesito adopta como hacer una algo. forma de comportarse, lo que siempre digo es, por ejemplo, estás en una situación perfecta. Si quieres liberar energía nerviosa y te sientes incómodo frente a multitudes, encoge los dedos de los pies dentro de tus zapatos. Usa zapatos cerrados. Nadie puede verlo. Estás liberando energía nerviosa y el simple hecho de que recuerdes que te dije que lo hicieras hará que tu cerebro pensante vuelva a funcionar en lugar de tu cerebro reactivo. Y finalmente, las barreras. Pongo algo entre tú y yo. Esas cosas, si puedes aprender a identificar esas 5 cosas, verás cuando el nivel de estrés de alguien aumenta. Perdón, entonces cuando dices barrera, ¿usualmente es un objeto o Pueden pueden ser ser mis sus manos, manos? puede ser un Ya veo. objeto. Todos los hombres poderosos son realmente malos con esto. Cuando entramos a un restaurante nuevo o a un bar nuevo, pasamos y nos lavamos las manos. Interesante. ¿Y crees que estamos haciendo? Yo lo llamo espacio sagrado. Te bloqueé y me estoy adaptando. Así que es una herramienta realmente poderosa. Las mujeres también lo hacen. Muchas veces lo hacen más con bolsas y ese tipo de cosas. Escribí un libro sobre citas para mujeres hace probablemente 20 años. Y con mi coautora, que es una mujer, fuimos y observamos a personas en sus primeras citas. Y uno de mis favoritos es cuando una mujer pone su bolsa sobre la mesa entre los dos. Mierda. O la cita. ¿En serio, ¿Nos Dios aman? mío? ¿Se sienten amenazados? Sí se sienten amenazados, pero la mayoría de las personas, cuando se sienten amenazadas en una primera cita, no se van a quedar. Van a buscar una forma de salir de ahí. Si pones atención a esas 5 cosas, te sorprenderá en solo unas semanas cuánto notarás el estrés en las personas. Eso es increíble. Si puedes señalar si ves alguna de claro, esas 5 sí, aquí, sería sí. fascinante Bueno, él se para está hacerlo en tiempo escondiendo. real. Rigid. Ujú. Sí. Oh. Bueno, eso en realidad puede Sí, decir entonces algo. cuando una persona se bloquea y está ocultando su lenguaje corporal o no está hablando con su cuerpo, de hecho hay un estudio de un tipo llamado Aldred Brie, que es un profesor británico, y él descubrió que la mayoría de las veces cuando las personas dicen la verdad, es más probable que ilustren con su cuerpo, que subrayen lo que piensan. Recuerda, una de las cosas más importantes en todo esto es observar qué es lo normal y buscar un cambio. Si una persona nunca se mueve y mantiene las manos sobre las piernas, eso es algo preparado. Esto de mirarte fijamente a los ojos cuando te hablo es algo preparado, porque eso es anormal y se siente incómodo, y te dan ganas de levantarte e irte ahora mismo, Sí, ¿verdad? sí, Y eso sí, es muy lo que él le intenso, está claro. haciendo a ella. Así que ya tenemos como su línea base. Hemos visto un par de señales de, ya sabes, engaño. Y ahora hay algo que cambia. Y aquí es Oh, donde sí, lo claro. encuentro aún más interesante. Así que vamos a señalar las cosas a medida que las veas. Adelante. Una supuesta póliza de seguro de vida, supuestas pruebas de sangre y olvido que más, pero también incluía el informe de Ámbar. Así que yo Detengámonos aquí. El cuerpo humano responde a los estímulos. ¿Ves alguna respuesta? No. Si algo sucediera a tu alrededor aquí mismo, dirías, ¿de dónde vino eso? ¿Por qué estoy escuchando un ruido que no debería escuchar? Este es un tipo frente a las noticias de la televisión, y no hace esto para ganarse la vida. No está preparado frente a ti. Todavía no ha roto el contacto visual, excepto por una mirada hacia abajo, a la derecha. Eso es extraño, eso es incómodo. Bueno, y mira la frecuencia con la que parpadea. Entonces, explica. lo que normalmente pensamos es que cuando una persona siente estrés, una de 2 cosas sucederá. Su frecuencia de parpadeo se disparará cuando sientan ese estrés, como diciendo, ¿por qué lo preguntas? ¿Cuándo la vimos? ¿Por qué lo preguntas? O si eres una amenaza, sus ojos estarán fijos en ti y no parpadearán en absoluto, y se siente incómodo y raro. O sea, esos son 3 segundos de yo mirándote fijamente a los ojos. Eso solo fueron 3 Sí, segundos, no, mira Dios cuánto mío. tiempo es. Ese tipo la está mirando fijamente a los ojos y no parpadea. Su frecuencia de parpadeo está por los suelos, casi no parpadea. Entonces, eso es una indicación, o sea, no me gusta usar esta palabra a la ligera, pero la voy a decir. Un psicópata. Cuando no estás bajo estrés en un momento que debería ser sumamente Bueno, intenso. lo que sabemos sobre psicología, psicópatas, lo que siempre digo es que la amígdala está dañada en los psicópatas, así que manejan el estrés de manera diferente al resto de nosotros. No sienten la misma amenaza. Pero lo que sí sabemos es que sienten la amenaza de una manera diferente. Solo sienten cosas negativas. Ese psicópata se queda mirando porque no sabe qué es lo normal. A continuación, ¿qué estoy percibiendo que no es muy convincente? Bueno, todo eso. Tienen que preguntarte 2 veces. Te trabas al hablar, levantas las cejas buscando aprobación. La temporada de regreso a clases es básicamente un evento olímpico. Estás empacando mochilas, buscando zapatos perdidos, contestando mensajes, atorada en el tráfico y de repente, ¡boom!, son las 3 p.m. y te das cuenta de que no has comido absolutamente nada. Por eso, siempre tengo a la mano los palitos de res de Paleo Valley en todas partes. Están hechos con carne de res 100% de ganado, alimentado con pasto de principio a fin y con ingredientes simples. De hecho, reconozco los ingredientes, no hay rellenos raros, no hay cosas misteriosas. Es solo un snack fácil, lleno de proteína que realmente puedo echar en mi bolsa o en un cajón. Así no tengo que
decidir qué comer cuando ya estoy muerta de hambre y estresada. Ese es el peor momento para hacerlo. Mi favorito es el original, justo aquí, pero tienen un montón de sabores para elegir y saben increíblemente bien. Porque cuando la vida se vuelve caótica, la meta no es estar perfectamente preparada, chicos. Es hacer que una mejor elección sea más fácil antes de que llegue el caos. Así que ve y haz tu pedido ahora mismo y obtén un 15% de descuento en toda tu compra usando mi enlace de abajo. No se sienten incómodos. Está bien. Y cuando ves a alguien en un bar que te está haciendo eso constantemente, ya sea que sean un psicópata o no, no captan las señales sociales, que probablemente no es con quien quieras involucrarte. Estoy bromeando, ¿sí? Muy bien, adelante. Dijo que eran puras mentiras, sin saber que ella estaba ahí. Así que simplemente no es importante comentar sobre eso. Me alegra que... Se le abrieron muchísimo los ojos de repente. Quiere que lo aplaudan por aceptar el hecho de que su amante habló. Mira, eso es aceptación. Mira, me alegra que ella lo haya mencionado. No le alegra que ella lo haya mencionado. Mira, ha estado tratando de ocultarlo. Es interesante porque hay una pregunta más aquí que nosotros. Espero que esa pregunta aparezca antes de este gran cambio. Veamos si funciona. ¿Quieres que apague eso? ¿Y Sí, ¿qué qué es es eso? eso? Sí, yo sí. Pensé que sí lo era. Está bien. Entonces simplemente responderé esa pregunta de nuevo. Y esto es suficientemente bueno. Podemos detenernos aquí. Muy bien. ¿Escuchaste la diferencia en su tono? Un cambio fundamental en todo. Oye, ¿quieres que vaya a arreglar eso? Ese es el de verdad. Ese es el verdadero lenguaje corporal, la verdadera línea base. Lo otro es una tontería que él está mostrando, todo ese vocal fry y sentimientos y todo eso. Esa es la imagen que él quiere que ella vea. Oh, sí, ve a verlo y deja que se reproduzca. Estaba tan ocupada observando su lenguaje corporal mientras se levantaba. No me di cuenta de lo mucho que cambió su voz. Oh, sí, es grande. Es un cambio enorme. Oh, sí, Míralo. veámoslo de nuevo entonces. ¿Qué es eso? Eso está mejor. Teléfono. Desafortunadamente, pensé que estaba apagado. Entonces, simplemente responderé esa pregunta de nuevo. Pausa, pausa, pausa. Dios mío, eso y Una responderé locura. esa pregunta. Solo queda el vocal fry. El vocal fry desapareció. Esa es su línea base. Ajá. Este es un video hermoso por esa misma razón. ¡Wow! He visto esta sección. Sí. Nunca se me Y ocurrió. mientras él camina hablando, si reproduces eso, lo escucharás como ba, 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 ba. Y eso es una indicación de simplemente. Bueno, eso significa que así es él. Lo que acabamos de ver fue pura actuación. ¿Podemos poner un poco de esto? Veamos un poco de quién es él. Por aquí. Sí, mira, nada de vocal fry. No, no estoy llorando. Sí, está volviéndose un poco loco, ¿no crees? Y ponle pausa un segundo. Sí, Y normalmente cuando estás de luto no podrías pasar de una a otra. normalmente no lo haces. O sea, piensa en cuando llamas a la persona que ha perdido a un cónyuge o a un ser querido, están por los suelos, están como... Y tienes que intentar levantarlos, sacarlos, hacer que se muevan, que coman, que hagan cosas. Mira, se está moviendo con fluidez. No hay tristeza, nada físico, no está decaído, nada de eso. Se mueve como, sí, está bien, sí, sí, Lacey está desaparecida. Está bien, sí. Vamos a reproducirlo. Está bien. Sí, así que si solo quieres hacer tu pregunta de nuevo, yo solo... Entonces, una vez más, si puedes hablar sobre por qué no lo dijiste en ese momento cuando te pregunté si tenías novia, por qué no dijiste la verdad en ese momento. Sí, sí. En ese momento no era apropiado comentar sobre eso porque no era relevante. Él volvió a hablar con vocal fry. Sí. Greg, you pointed that. ¿No es una Holy locura? shit. Fórzalo hacia mí, para mí. Wow. Ah, Okay. Así que hay una pregunta que ella le hizo. Lacey lo sabía. Me alegra que lo hayas preguntado porque hubo reportes de que lo negué. Cuando describí un artículo del National Enquirer como un montón de mentiras que incluían cosas que yo no sabía, sabía que el artículo mencionaba esta póliza de seguro de vida supuestamente comprada este verano, supuestas pruebas de sangre y otros reportes extraños como quitar los pisos de nuestra casa. Y yo no sabía que incluía, ya sabes, esta relación que tuve. Tuvo ese parpadeo prolongado. Bloqueo ocular. Y en este caso probablemente porque está tratando de decir, no debía haber dicho eso. Eso viene de la vergüenza. Ah, sí, claro. Así que sí, hola, tus ojos. Ahora, ¿Lacey se enteró de la aventura o simplemente se lo confesaste? No, yo se lo informé, no creo que ella lo supiera. ¿Por qué confesarlo? O sea, ¿qué te hizo decir? Creo que él acaba de decir, puedes volverlo a poner, pero creo que él dijo, creo que ella lo sabía. Retrocedamos, de hecho. Y Dios vamos a una sabe, velocidad. Dios sabe.
Oh. Oh, ajá. Tiempo pasado, sí. No lo noté. Está entre esas dos personas. Y si compartes cosas con la gente y algunas cosas, ya sabes, no las compartes con la gente. Escucha eso, ahora su voz Entonces es más Lacey se débil. enteró de la aventura o simplemente se lo dijiste tú. No, yo se lo informé, no creo que ella lo supiera. ¿Por qué salir y Ojalá que ella decirlo? lo O sea, supiera. ¿qué te Ella hizo lo decirlo? sabía. Puede detenerlo ahí. Así que espero que ella Ella lo lo sabía. sabía. Cuando él dice que ella lo sabía, normalmente eso es una señal de alerta. ¿Significa que está mintiendo? No necesariamente, pero significa que está hablando de esta persona en pasado. Y la mayoría de la gente sabe que eso es una señal de alerta, así que tratan de ocultarlo, pero se les escapa. Por cierto, yo tengo una familiar que fue asesinada por su esposo. Y fue una historia triste. Ella estaba en una mala relación. El tipo llegó a casa, malinterpretó la situación y la mató. Y, o sea, era demasiado celoso, increíblemente celoso, de esos tipos. Y la razón por la que lo encontraron fue porque la encontraron a ella tirada. Alguien la colocó como si estuviera enterrada, ya sabes, lo cual es un muy buen indicador para los forenses. Ellos saben que, a menudo, cuando alguien coloca un cuerpo al lado del camino y parece que está en reposo, suele ser un ser querido quien lo hizo. Así es como lo descubren. Sí, eso Oh, lo ¿en aprendí de serio? un forense. De hecho, fue un forense. Interesante. Así que, de todos modos, lo importante es que puedes ver que a veces es muy teatral. Es muy cuidadoso para asegurarse de que recibas el mensaje que él quiere dar. Así que él tiene un objetivo específico y vino aquí para cumplirlo. Y eso es lo que ha hecho. Wow, está bien. Pensé que esto ya estaba resuelto. Es culpable, está en prisión, nunca lo va a admitir, pero todos sabemos la verdad. Ahora están sacando el tema de nuevo diciendo que hay pruebas diferentes que no eran admisibles y como todas estas cosas nuevas, así que asume que esto está volviendo a salir. Basándote en esta entrevista, sé que nunca vas a poder decir con un 100% de certeza, pero en una escala del 1 al 10, ¿dónde crees que está él en cuanto a su Oh, no confío honestidad en él aquí en esta para entrevista? nada. Y ya sabes, podría estar tomando algún tipo de medicamento que le aplane el estado de ánimo, posiblemente. Si no se hubiera levantado y se hubiera ido, pero el hecho de que se levantara y se fuera me hace pensar que no está tomando ningún medicamento que le aplane el estado de ánimo porque su personalidad sale a Interesante. relucir. Así que él está reprimiendo su conducta y no confío en él para nada. Ahora, ¿podríamos ser usados en un juicio penal en su contra? No, no nos traerán para analizar su lenguaje corporal. Sin embargo, podríamos estar involucrados en la selección del jurado. Y podemos leer a las personas que van a convertirse. Está bien. Así que hacemos bastante de eso, Wow. como equipo e individualmente. Así que al final del día, lo que veo es a una persona en la que no confío, y hay suficientes indicadores de engaño. Por cierto, no hay un solo indicador que diga que esta persona está mintiendo. Son conjuntos de señales que se van acumulando. Pero si tienes la oportunidad de ver a alguien desviarse tan drásticamente como lo hizo él cuando se levantó y caminó, y luego regresa y cuenta una historia, y ves que su ritmo cambia cuando llegan las preguntas difíciles, esos son muchas señales de alerta. A él no le gustaría ser interrogado por mí. Ajá. Me encantaría ver esa. Me gustaría Dios tener la mío. oportunidad. Es una locura. Bien, me encantaría pasar ahora a un caso diferente, si te parece. Este siguiente caso es uno que todavía está en las noticias en este momento, y es más bien un caso de la palabra de él contra la de ella, por eso me pareció muy interesante. Esto vuelve al tema de que tu pareja posiblemente sea peligrosa, y este caso trata del doctor, voy a destrozar su nombre, pero me disculpo, doctor Gerard Koenig. Así es, lo ¿Y tú? conozco bien. Bueno, está bien. Sí, Voy a sí. leer el contexto para las personas que tal vez no lo sepan. Y luego vamos a ver un video del testimonio de él y un video del testimonio de ella. Y vamos a ver cuál de los dos, quién, Perfecto. solo para dar contexto. El doctor Gerard Koenig llevó a su esposa Ariel a una caminata de cumpleaños en Hawái en 2025 y luego intentó empujarla por el borde del acantilado, pincharla con una jeringa y golpearle la cabeza con una roca, todo impulsado por su sospecha de que ella le había sido infiel. Una enfermera que pasaba la encontró con el rostro cubierto de sangre y en el estrado Gerard juró que fue en defensa propia y que ella lo atacó primero. El jurado simplemente no lo creyó y fue declarado culpable de homicidio involuntario en grado de tentativa en el momento de esta grabación. Aún no ha sido sentenciado. Así que ambos tuvieron que subir al estrado y ambos tuvieron que relatar lo que sucedió ese día. Así que esto me parecería fascinante porque me encantaría que no solo pauses el video en señales de engaño y mentiras, sino también en señales de honestidad y veracidad. Claro. Y este es bueno, te lo digo de una vez porque este es uno de los mejores videos de línea base que vamos a ver. Muy bien, increíble. Oye, toma, ya sabes, Tómame fotos en este árbol, así que me dio su teléfono y le tomé algunas fotos en el árbol. Muy bien. Justo ahí. Lo primero que vas a notar, recuerda, te acabo de decir, esto significa que alguien está buscando aprobación. sí, A menos que siempre lo estés haciendo. Mira su frente, siempre está levantada, siempre levantada. Así que no puedes decir que está buscando aprobación cuando lo hace. Sin embargo, lo que sí puedes notar es que está contando una historia, está diciendo lo que vino a contar. Él está mirando al jurado y los está mirando fijamente a los ojos. Ahora, si yo lo estuviera preparando, le diría que sea bastante consistente en dónde mira. No mires al jurado cuando quieras hacer énfasis y luego vuelvas a mirar a tu abogado cuando te metas en problemas, pero él lo hace. wow.
Y después de eso ella dijo, vamos a tomarnos una selfie al borde del acantilado. Dios mío. ¿Acabas de oír esas palabras? Después de eso, No, estaba demasiado ocupada mirándolo a él, mirando al jurado. está haciendo eso, pero acabas de oír después de eso. Esa frase es un recurso para ocultar un lapso de tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que algo pasó entre esos momentos. Eso es lo que decías ¿Sí? antes, ¿eh? ¿Cuánto? No sé, pero lo vamos a averiguar. Hay mucho que sucede en esto. Este lugar, Dios mío. Sí, Está bien. ¿Se tomaron una? sí, lo hicimos. ¿Y qué pasó después de eso? Justo después de la selfie, am, solo recuerdo quedarme ahí en la orilla y mirar hacia abajo. Está bien, me detendré ahí. Sí, yo Esto estaba está como, lleno ¿qué de estaba energía. pasando? Observa el movimiento de los ojos. Él mira hacia arriba para tratar de recordar y luego baja hacia su izquierda. Abajo a tu izquierda en tu cabeza es donde procesas el lenguaje. Si te pido que resuelvas un problema de matemáticas, también irás ahí. Como el 15% de 980. Es una voz interna. Así que él está tratando de recordar exactamente cómo debe abordarlo y cómo debe formular sus palabras. Lo bueno es que tiene los dedos extendidos y abiertos. Asociamos los dedos extendidos. Ahora está contando, así que eso es No, parte eso es del cierto. problema. La razón por la que asociamos eso con la confianza es que, cuando levantas las manos y tienes los dedos extendidos, no pones tus articulaciones en peligro si crees que te van a lastimar. Cuando ves a personas cerrando los puños o escondiendo las manos, normalmente es una mala señal, pero sus dedos se ven bien, así que está preparado para esta historia. Lo otro que hay que recordar es que cuando estás en el estrado, alguien como nosotros puede haberte preparado, decirte cómo lucir, cómo comportarte. Por supuesto, tu abogado te ha dicho, no hagas esto, haz aquello. Pero supongo que va a haber pequeñas fugas que simplemente no pueden controlar. Y esas son las que casi revelan la verdad, ¿verdad? Me encanta la gente que se sobreprepara porque puedo desmenuzarlos. Es difícil ocultar cosas. Muy bien. En la orilla y todavía como que pensando en todo lo que acaba de pasar y en lo que está sucediendo. Y entonces sentí como un empujón y yo estaba... ¿Ves cómo se levanta esa ceja? Eso fue una búsqueda de aprobación. Sentí como un empujón. Como un disparo, sí. Como un empujón. ¿Eso No es un empujón, ponerle como un una empujón. Es advertencia? una advertencia. Emptor. Condicionamiento es un término que usaríamos. Condicionar la declaración. Y si lo observas, en el momento en que dice eso, vuelve a apartar la mirada del jurado y regresa a su tabla de salvación. Yo llamo a esto un enfoque de tabla de salvación. Cuando tienes un recurso dedicado ahí que es tu protección, volteas a verlo. O sea, ve y mira lo de Amber Heard. Caso famoso. Su rostro era casi como si tuviera un interruptor. Cuando miraba al jurado, su cara mostraba tristeza y lástima. Volteaba de nuevo hacia su abogada y volvía a ser fría y estoica. Wow. Él encontró un empujón. Está bien. Tienda. Empuja hacia arriba, sí. Alguien empújeme. Aquí lo hizo. ¿Qué hiciste? Está bien, justo ahí está después de protrusión de la ellos? lengua. Dice que sacar la lengua es el primer no de un bebé. Desmond Morris fue el tipo que estudió a los humanos como si fuéramos cualquier otro simio. Y un bebé dice, no me gusta esa comida. Ese es su primer no, no pueden hablar. Cuando no estamos de acuerdo con algo que estamos diciendo, en realidad lo ves bastante seguido. Si una persona no lo hace todo el tiempo, John Ramsey, lo hemos conocido. Hablé con él durante 45 minutos en una mesa, me preguntó cualquier cosa. Después de eso, confío en él. Y él lo hace todo el tiempo, así que es normal para él, como la frente es normal para este tipo. Eso no es normal porque está fuera de lugar, está en medio de todo lo demás que está haciendo. Hace un gesto con la lengua. Cuando dice, ella me empujó. Cuando le preguntan, ¿quién te empujó? Le toma un segundo decirlo. ¿Quién te empujó? Aquí sí lo hizo. Mira, si me empujaras hacia un acantilado, yo diría, Lisa lo hizo. Sé que es más pequeña que yo, pero ella lo hizo. Sí, de hecho puedes retrocederlo porque él incluso preguntó de nuevo como, ¿entonces ella te empujó? Sí. No fue muy No, convincente. no. ¿Darse cuenta de eso no es muy convincente? All that. Todo eso, tienen que preguntarte 2 veces. Te trabas al hablar, levantas la ceja buscando aprobación. Muy bien, ponlo. Encontró una tienda. Está bien. Su respiración entró en shock. Lo hizo. O hizo ese gesto con la lengua. Después de eso, Apenas me detuve, me di la vuelta, la miré y le dije, ¿qué carajos fue eso? Detente. Sí, si ves eso, él simplemente se volvió hacia el jurado, hizo el gesto de impotencia, levantó la ceja justo después del gesto de asomar la lengua. Así que lo que estás leyendo instintivamente es que está tratando de persuadir a alguien. Sí, eso se sintió como si fuera una actuación. Y es un conjunto de comportamientos, que es lo que normalmente asociamos con el engaño. Ninguna señal por sí sola basta, pero mira cómo voltea a ver atrás. Mira lo desesperado que se ve justo ahí, solo ese cuadro congelado, puedes ver que tiene los ojos más abiertos. Su frente es como es. Y muestra estrés en la boca. Y mencionaste su respiración. ¿Qué pasa con su respiración? Entonces, su respiración aumentó. Lucha o huida. Lo que sabemos es que cuando la adrenalina entra en tu sistema, todos lo hemos sentido. Has estado en una discusión con alguien. Lo que pasa es que la respiración aumenta porque está tratando de llevar sangre a tus músculos y alejarla de tu piel. Curiosamente, cuando la sangre se aleja de tu piel, también se aleja de tus membranas mucosas, de todas ellas, tus ojos, tu boca, todos tus órganos sexuales, todas las membranas mucosas se secan.
Entonces lo que pasa es que puedes oír cómo le suena la boca. Y puedes ver que parpadea más rápido y que su respiración aumenta. Normalmente, lo que sucede es que nuestra piel se pone muy pálida porque la sangre sale de la piel y va hacia los músculos. ¿Por si necesitas correr? ¿Sí? Así que si te corto no sangras. Interesante, no lo sabía. Es una máquina muy primitiva, pero funciona muy bien. Sí. Así que todas estas son cosas que básicamente empiezas a mapear. Sí. Así que cuando piensas en un polígrafo, todo lo que es un polígrafo es medir la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la respuesta galvánica de la piel, lo que significa que están midiendo cuánta sangre fluye en tu piel. Esas son las tres cosas que están midiendo. Vaya, no sé cómo logras captar todas estas cosas diferentes al mismo tiempo. Es muy Así que la impresionante. forma en que te dije que buscaras estos 5, Sí. si empiezas, te voy a dejar una tarea. Siempre le dejo tarea a la gente. Sí. Me encanta. Capta los gestos. Ponlo en tu teléfono para la próxima, hasta que no puedas perderlos. Quiero captar los gestos. Quiero que captes los gestos y los etiquetes. Ponles la etiqueta de ilustradores. Identifica a los ilustradores hasta que ya no se te pasen. Si ¿Por haces qué? Ve estos por cada 5, uno. te vas a sorprender. Al final de 5 o 6 semanas, lo que te tome hacerlo, te van a saltar a la vista. No se te van a pasar. Dios mío, es lo voy a poderoso. hacer. Es poderoso. Identificándome con los que hago. Por supuesto. Sí, por supuesto. Una cosa más que quiero preguntarte es que yo me conozco y sé que caigo en la trampa de pensar, yo no haría eso, por lo tanto, él debe estar mintiendo. Así que a veces en el programa escuchamos eso. Bueno, ya sabes, alguien dirá, yo no haría eso. Sí, ¿y qué? Exactamente. Raro es raro. Ser raro no significa que una persona mate a alguien. Y el cerebro humano desarrolla vías neuronales después de unas 2000 repeticiones de hacer algo. Así que sigues haciendo lo que sea, a menos que alguien te diga, oye, ¿qué estás haciendo? Trabajé en la gestión de construcción hace décadas. Y había un tipo que se acariciaba a sí mismo cuando sentía estrés, así, de esta manera. Tenía un bigote ridículo. Mientras más estresado se ponía, más hacía esto. Es totalmente una vía neuronal. Así que la razón por la que hago esa pregunta, o más bien esa afirmación, es porque cuando él está hablando y contando que su esposa fue a empujarlo, Sí. no creo que esa sería la respuesta de un tipo común que nunca lo vio venir y que su esposa intentó empujarlo por el acantilado. Lo que estás pensando es algo que llamamos emoción residual. Si vinieras hacia mí con un cuchillo para hacer eso, y luego cuando estoy contando una historia, voy a hacer eso de nuevo. Sí. Tú no ves que eso es lo que te falta y genial. Buen ojo, buena observación. Lo veremos un poco más adelante cuando avancemos, que él no lo hace y que ella sí. Ese es un buen Cierto. indicador. Así que, buen punto. Buena observación. Ahí está tu gesto. Perdón, no lo vi. Está bien, ponlo. ¿Te moviste hacia él? Sí, lo hice. Le estaba preguntando, ya sabes, ¿qué fue eso? Y empecé a caminar hacia ella. Detengámonos aquí. Si estoy caminando hacia ti, no voy a tener las manos así, con los codos pegados a los costados. Así que una de las cosas que hay que observar en los políticos es cuando te dicen cuánto te van a ayudar, pero tienen los brazos pegados a los costados. Eso es un exoesqueleto. Estás protegiendo tus órganos, no es genuino. Cuando una persona te dice, mira, lo estoy intentando, eso no es genuino. Los codos alejados de los costados sí son genuinos. Porque lo que hace nuestro cerebro es tratar de proteger toda esta basura de órganos internos que tenemos expuestos. Así que nuestros codos se quedan pegados a los costados. Eso es una cosa. Solo observa cuando él se acerque y vaya a hablar con ella. Porque en ese momento ella estaba como a 1,5 o 3 metros de mí. Entonces ¿A quién está caminas tratando hacia de ella. convencer? Y mencionaste dónde, cuando caminabas hacia ella, dónde estaban tus manos. Hacia afuera. Está bien. Ahora te acercaste Sí, eventualmente sí. y para... Ahora se le olvidó mirar al jurado porque es estresante lo que le están preguntando. Así que vino a contar una historia y se le olvidó que iba a contársela al jurado. Ahora casi todo el contacto visual lo tiene de nuevo con el abogado mientras el abogado le hace preguntas. Así que el estrés ha aumentado en él. Lo ves lamiéndose los labios. Siente estrés. Y por eso tampoco está mirando al jurado, porque sentirá más estrés si intenta manejar Bueno, creo su que está estrés. mirando a sus salvavidas. Su salvavidas. Recuerda, tu abogado lo preparó. Sí, así que me siento cómoda mirando en esta dirección. Por cierto, cuando empiezas a caminar hacia ella, ¿ella grita o dice algo? No al principio, pero me doy la vuelta y le estoy preguntando como, ¿qué demonios? ¿Sabes qué carajos acaba de pasar y qué está pasando? Y cuando empiezo a caminar hacia ella, empieza a gritar. Ella empieza a gritar. Sí, ayúdenme, ayúdenme. Mira su respiración. ¿Y luego qué pasa? Y luego yo simplemente sigo caminando y digo, ¿qué estás haciendo? Le estabas diciendo como Y que yo me estás gritando. pongo- ¿Gritando? Sí. ¿Qué estás haciendo? Y me acerco a ella y estoy como, ya sabes, estoy como tocándola. Está bien, pon mucha atención a esto de la mano porque no dices que extendiste la mano para agarrar a la persona de esta manera. Cierras las manos. No haces eso. Oh. Mi suposición es que han sido entrenados y están diciendo extendí la mano para agarrarlos. Pero ¿qué diferencia hace eso en comparación con lo otro? Porque si de todas formas estás diciendo que los agarraste, ¿por qué eso hace una Sí, diferencia? bueno, él no va a decir agarrar, va a decir tocar.
La cadena de palabras Y ella, deliberada. y ella lo tiene. A eso le llamamos suavizar o acondicionar. Sí. Así que la gravedad de la situación. Así que vamos a dejar que siga. Está bien. Así que, porque también me encantaría comparar cuando la veamos la diferencia entre las dos. Sí. Y son dos lenguajes corporales muy diferentes. Puse mis manos sobre sus brazos y yo estaba como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después? Ella sigue gritando. Y le pongo las manos en los brazos. Si camino hacia ti y te pongo las manos en los brazos, eso indica que estoy tocando. ¿Crees que ella va a decir que eso fue tocarla? No. Sí, yo tampoco. Creo que decir le puse las manos en los brazos suaviza mucho la gravedad. Lo que sabemos es que las personas que matan a alguien a menudo no usan la palabra asesinato. Usan palabras como lastimar. Nunca la lastimé, nunca le hice esto. Así que suavizan el lenguaje porque es difícil para el cerebro humano decir asesiné a esta persona, incluso cuando lo hicieron. Creo que esa es una de las razones por las que parece que está mintiendo. Porque la verdad es que si tu esposa realmente intentó empujarte por un acantilado y lograste salvarte, ¿Estarías enojado? sí, sería como fui con él y le dije, ¿qué demonios estás Ah, haciendo? sí, Como él que agarró. agarraría mi... Sí, o sea, no me preocuparía por suavizar mi lenguaje. Él acaba de intentar No, no lo matarme. harías. Así que sí, estaba tratando de protegerme, maldita sea. Y eso es exactamente lo que haría una persona normal. Voy. Oh. Ves sorpresa, no ves terror, no ves miedo, no ves nada de eso. Así que sí, Sí, todo combinado. Muy bien, dale. Cuando estás en el suelo, ¿qué empieza a pasar? hay mucho en esto. Ella se está aferrando a mí y tratando de, ya sabes, yo estoy tratando de averiguar qué está pasando. Bien, recuerda que hablé sobre cómo el cerebro se apaga y todas las hormonas del estrés entran en acción. Su boca muestra desagrado. En esta cara están pasando ¿Qué muchísimas muestra la cosas. boca? ¿Desagrado? Esa sensación como de sabor agrio. Ah, cierto. Sí. Y hay 7 emociones universales en los humanos, descubiertas por Darwin y reforzadas por Paul Ekman, quien es un gran neurocientífico. Y todas esas las puedes reconocer. Son cosas como el asco y la tristeza. Pero mientras recorres esa lista, a menos que tengas Asperger o estés en el espectro autista, estás diseñado para captar esas emociones. E incluso en tribus que no han tenido contacto con personas de fuera todavía las tienen. Así Oh, que es algo interesante. innato, ya programado en el cerebro. Te daré Sí. un gran ejemplo. Tenía un amigo que tenía un mono, un monito chiquito, y fui a su casa y el mono se me acercó y yo solo hice esto. Y el mono miró hacia atrás como, ¿Qué está pasando? Wow. Así que incluso ellos pueden leer el asombro y ese tipo de cosas porque es un mecanismo de protección contra cualquier animal que esté allá afuera. Eso Así está que realmente es increíble. muy genial. Muy bien, dale. Sabes, estoy tratando de averiguar qué está pasando, pero también en este punto estoy tratando de soltarme, como tratando de liberarme porque ella está activamente aferrándose a mí como si tuviera una... Ella tiene su pierna envuelta alrededor de una de mis piernas y se está aferrando activamente a mí y está gritando. Así que estoy tratando de, ya sabes, liberarme. Y logro sacar un brazo. Bien, esto probablemente es todo lo que necesitamos de este. Tienes que hacerte una pregunta. Mi esposa intentó empujarme por la colina, luego me agarra de la muñeca y me tira al suelo e intenta sujetarme. Oh. ¿Dónde está la lógica de esa versión? Es un relato inconexo. ¿Por qué haría eso ella? ¿Por qué intentaría ella aferrarse a ti? Yo empezarías a hacer preguntas justo ahí. ¿Por qué intentarías aferrarte a eso? Si ella solo estaba tratando de empujarte del acantilado. Acantilado. ¿Por qué no se levantaría y se alejaría de ti? Y él va a seguir diciendo que ella trató de golpearlo en la cabeza con una piedra y todo ese tipo de cosas. Pero el relato no cuadra, no tiene lógica. Si te digo que esto pasó, habrá una coherencia que hará que la historia tenga sentido. Esto empieza a parecerte un poco fuera de control. Interesante. Muy bien. Entonces ustedes están en el suelo. Ella como que se está agarrando de ti. Ustedes están... ¿Sería como una especie de forcejeo lo que está pasando? Sí, Está bien. Y lo rodeaba con las piernas. sí. Mencionaste, llegamos justo al punto donde dijiste que ella te agarró los testículos. ¿Es correcto? Sí, ¿Con cuánta fuerza te los agarró? o sea, sí, básicamente me estaba sujetando por los testículos, así de fuerte. Ok. ¿Lo agarró y lo soltó o lo agarró y se quedó sujetándolo? Lo agarró y se quedó sujetándolo. ¿Puedo pausarlo un segundo? Sí. Esa fue una línea de preguntas interesante porque se enfocaron más en el dolor de los testículos que en el miedo a ser empujado desde un acantilado. Bueno, sí, toda la historia empieza a convertirse en una comedia de errores. Mira, ningún hombre se va a quedar ahí sentado diciendo, ella me tiene agarrado de los testículos y tiene una piedra. Ahí sí habrá violencia física. Y esto es algo que la gente no quiere escuchar, pero un hombre promedio es más fuerte que la mayoría de las mujeres que hacen ejercicio. Sí. Porque innatamente tenemos toda la testosterona y todo eso. Una mujer de 60 kilos la puedo levantar y mover fácilmente, así, casualmente. Así que no me voy a quedar ahí sentado y dejar que me agarre los testículos ni nada de eso. Así que hay algo de lógica en esto. Estamos hablando de lenguaje corporal, pero la lógica empieza a importar y la historia de cómo ella está haciendo este cambio de mano entre una roca y los testículos mientras tú la ves simplemente no tiene sentido.
Y estás tratando de mostrarnos desesperación, pero tu cara no lo demuestra. Mira cómo baja las cejas mostrando preocupación, no miedo, no enojo. Yo estaría bastante enojado. Sí, no es broma, especialmente si vas por los testículos. Sí. O sea, yo lo haría, ella estaría en otro lugar si ese fuera Ah, el sí, caso. claro. Sí. Así que es difícil de creerle. Me pregunto por qué el jurado lo encontró culpable. Sí, o sea, todavía ni siquiera la hemos visto a ella, así que todavía no tenemos la otra versión de la historia. Esto apesta a pura mentira. Sí, así es. Y lo has explicado muy bien, de manera elocuente y clara. ¿Por qué? Has dicho que en realidad hay 3 motivos principales por los que alguien mentiría. Número 1 por amor, número 2 por odio y número 3 por avaricia. Esas son las razones principales. Sí, porque nos topamos con eso todo el tiempo. Y recuerda, yo interrogué a personas en un entorno de contraterrorismo, antiterrorismo y ese tipo de cosas. Y tendrás tipos que, por tribalismo en Medio Oriente, odiarán a otra tribu y los traicionarán por una razón. Pero a menudo las personas buscan diferentes grados de amor. Amor propio. Voy a protegerme a mí mismo. Amor a la familia. Haré algo para proteger a mi familia. Su riqueza es algo. Así que el amor por cualquier cosa es una herramienta poderosa, muy poderosa. El odio es la más poderosa de las herramientas. Sabes, la gente dice que hay una línea muy delgada entre el amor y el odio. No la hay. Hay una diferencia enorme. Es solo que esas son las dos emociones más fuertes en la vida humana, especialmente en un divorcio. La gente aprende a odiarse porque todo ese amor, toda esa emoción tiene que ir a algún lado y normalmente se convierte en odio. Pero la gente va a mentir para protegerse, para proteger sus cosas. Y finalmente el dinero y la avaricia. Cuando llegas a la avaricia, ya sea una casa, la reputación o lo que sea, Muy bien. van a ser ¿Qué muy tanto reservados. piensas en eso cuando estás evaluando estas cosas y cuánto crees que hace la diferencia? Bueno, siempre buscas la causa subyacente. Dices, puedo ver todo esto. Bueno, eso es por 40 años de hacerlo. Así es. Pero lo que sigue siendo interesante es por qué. ¿Por qué? Cuando empiezas a mirar, te preguntas, ¿por qué harían eso? Entonces, hablando del por qué. Me encanta preguntar el por qué. Esta es la que en realidad me resulta más difícil de hacer porque proyecto mis propios puntos de vista en eso. Pero cuando pienso en, digamos, que están subiendo la colina, ¿cómo es que una discusión se vuelve tan grave que él está dispuesto a empujarla? ¿Qué contribuye a eso? ¿Es un problema neurológico? ¿Es que ha estado acumulándose en él durante 20 años? Y esa es la palabra que usaría. Mira, yo creo que si realmente llevó una jeringa con él, no sé si alguna vez encontraron la jeringa, pero si la llevó, esto es premeditado. Esto no es accidental. Eso se va acumulando con el tiempo. Y podría ser por, ya sabes, hay algo material en riesgo y por su orgullo y porque ambas todo eso se va acumulando. Se enojan mucho y se quedan hirviendo y dándole vueltas. Y entonces puede que tengas la tendencia subyacente a la violencia. Y si eres el tipo de persona que lo reprime y no explotas y lo guardas durante años, pero la idea de que puedas enojarte tanto con alguien que quieras hacerle daño es fácil de entender. Cuando cruzas la línea de lo racional y haces eso en vez de irte o en vez de decir, ya tuve suficiente de ti, eso la mayoría de las veces suele ser otra clase de cableado mental, creo. Esa es una de las razones por las que me encanta hacer este tipo de entrevistas y realmente tratar de entender el comportamiento humano, el lenguaje corporal, cosas así, porque este caso es solo uno de muchos. Es solo uno de muchos. Ahora hay una frase que se llama divorcio alpino. No sé si has escuchado No sobre la había esto. escuchado, pero tiene sentido. Sí, Te es una lanzan por un trampa. acantilado. Básicamente son los hombres, odio admitirlo, pero así es. Sí, en su mayoría son hombres. Pero llevan a mujeres a hacer caminatas y dicen, vamos a hacer una caminata dominical, sí. Y antes de que te des cuenta, intentan empujarte. Eso es más raro, pero te abandonan, sí. Se llevan el coche y simplemente te dejan ahí. Y ahora todas estas mujeres están haciendo estos, ya sabes, como videos tipo selfie de acabo de ser abandonada y es una caminata de 10 millas cuesta abajo y estoy sola. Mi batería se está acabando. Tengo que preguntarme, ¿cómo te sorprende que alguien haya llegado tan lejos como para dejarte en las montañas? Tiene que haber algún tipo de indicio previo para eso. Esa es mi pregunta. ¿Lo hay o simplemente Tiene son que las haber una- señales? ¿Que simplemente estamos ignorando? Así que creo que mi compañero Scott Rouse, él siempre habla y habla sobre la intuición femenina. Y yo digo, y sin embargo, se aprovechan de las mujeres más seguido que de los hombres todo el tiempo. Y la diferencia es, en mi opinión, que tus niveles de testosterona versus estrógeno son muy diferentes a los nuestros. Así que la testosterona nos hace tomar riesgos. Y yo estoy dispuesto a arriesgarme a estar equivocado mucho más rápido que una mujer. Hay un tipo llamado Jim McCormick. Lo que él ha estudiado lo suficiente es para saber que las mujeres posmenopáusicas, una vez que la testosterona como porcentaje del estrógeno aumenta, se vuelven más propensas a tomar riesgos y es más probable que te confronten por ciertas cosas. Así que es una parte interesante de nuestra dinámica. Y te voy a dar un gran ejemplo de cómo sabemos que eso funciona. Yo crío caballos. Si tomas 2 caballos machos enteros, no castrados, y pelean, se lanzan de frente uno contra el otro con las patas delanteras, golpeando y usando los dientes, poniendo su cabeza en peligro. Las yeguas giran su parte trasera, la parte más fuerte de su cuerpo, y pelean con las patas. Cuando castras a los caballos machos, pelean como yeguas.
gira en su parte trasera. El perfil, incluso en los animales, es astronómicamente más alto. Así que las mujeres más jóvenes son menos propensas a tomar ese gran riesgo y decir que él es un patán y atribuirle eso. Y creo que sucede más a menudo en mujeres mayores que ahora tienen un nivel más alto de testosterona porque tienen un factor de riesgo más alto y están diciendo, supongo que es puro cuento. No confío en él. No voy a ir a las montañas con ese tipo. Gracias por desglosarlo porque creo que lo que debo asegurarme de mencionar es, seamos honestas, el hecho de que él sea doctor definitivamente nos manipula a las mujeres para creer que es más confiable. Muy bien, así que Eso es creo que ya suficiente para él, establecimos sí. que él es algo malo, básicamente una sombra Si desde no el confías en primer él, momento. no confías en él. Desde el primer momento. Y ahora vamos a ponerla porque de nuevo sí creo que Ella es es hermosa. importante. Su apariencia. Sí, este es un gran ejemplo porque hay un lenguaje corporal muy sutil aquí que no vas a ver muy seguido. Interesante. Si puedes mirar la foto y describir cosas, tal vez lo que está en la pantalla también, cuál es el texto en la foto. Dice, no mires hacia abajo. Entonces, ¿tomaste alguna otra foto en el camino hacia abajo? Sí, justo en ese acantilado cuando salí del árbol y cuando caminamos hacia esa zona del acantilado, el guardia dijo, vamos a tomarnos una selfie con esto de fondo. Así que estaríamos de espaldas al acantilado tomándonos una foto. Antes de que te tomaras esa selfie o pudieras hacerlo. Así que ya estamos viendo que está contenida. Su respiración está bastante controlada. Ella hizo una compresión de labios al principio cuando él está haciendo preguntas. Ella está sintiendo estrés y lo está expresando mucho con las manos. ¿Ves la diferencia entre las dos? Sí, ya lo vemos. Solo con eso yo digo, le creo, se ve asustada. Puedo imaginarme sintiendo eso. Así creo que me vería y sentiría yo. Bueno, y pon atención a lo contenido que es su lenguaje corporal. Está bien. Y luego identifica, si puedes, esa contención, por qué significa una cosa cuando él se contiene a sí mismo versus cuando ella se contiene a sí misma. Bueno, Y solo para aclarar, cuando hablamos de que él se contiene, él lo hace después de decir algo. Ella, toda su persona, está contenida. ya entendí. Míralo. Pon atención a su rostro porque no es un rostro muy expresivo. Señalaremos sorpresa. Señalaremos un par de cosas realmente interesantes que verás. muy bien. Antes de que la acusada pidiera tomarse esa selfie. Está bien. ¿Notó algo sobre la atención de la acusada? Entonces, ¿vio el disgusto cruzar por su rostro? No, me lo perdí. Regrésalo un segundo si puedes. ¡Ah! Dios mío. ¿No es una locura? Eso es lo que llamamos un Wow, microgesto. ajá. Se mueve tan rápido que ni siquiera los hago la mayoría del tiempo porque son difíciles, pero ese resalta porque su rostro es tan estoico. Y eso es una indicación de lo que él dijo. Lo que ella está sintiendo en ese momento, eso es emoción residual. Wow, oh, Así interesante. que sí, está bien, puedes reproducirlo. ¿Notaste algo sobre la atención del acusado? Sí, él estaba muy consciente de dónde estaba yo, de dónde estaban mis pies, de dónde estaba él y de dónde estaba el sendero. Sentí que él a menudo miraba mis pies y estaba muy pendiente de dónde estaba yo en el sendero. ¿Alguna vez te tomaste esa selfie? Sí, la tomamos. No estaba tan cerca del borde como él quería. Yo estaba de pie en esa foto. Puedes ver que hay como un pino. Detengámonos aquí. Ella no ha mirado al jurado ni una sola vez. Tienes razón. Ni una sola vez. Yo nada. Está bien, eso es bueno. Me estaba agarrando de una rama de eso porque me sentía incómoda tan cerca del borde. Y sí nos tomamos una selfie, pero yo me aferré a ese árbol. Está bien. ¿Viste que ella se aferrara al árbol? No. Ella se sostuvo del árbol con las manos. Dios mío, ¿cómo me perdí eso? Rebobina, yo estaba mirando su cara. Sí. Bueno, ese es el problema. Mira cómo agarra el árbol. Ajá, ajá. Entonces, cuando nuestros cerebros van marcando lo que pensamos, nuestro cuerpo automáticamente hace ciertas cosas. Como si quiero, si digo que lo abofeteé, si lo toqué. Ya sabes. Esas no son las formas en que tocamos. Y verás, pon atención a su lenguaje corporal. Ella enfatiza con su cuerpo de una manera en que él no lo hacía. Solo para asegurarme de que entiendo. Entonces, estás diciendo que porque él todavía hizo eso con sus manos, ¿verdad? Pero él así. Entonces hizo un gesto que normalmente no harías en... Correcto. Mientras que ella hizo un gesto que sin duda harías. Sí. Lo que esperamos de ella es que cada gesto de ahora en adelante lo muestre tan claramente como es. Entendido. Hay Así una que línea ahora vamos a base. buscar Así es. coherencia. Exactamente, Entendido. sí. De pie en esa foto puedes ver que hay como un pino, y yo me estaba agarrando de una rama porque me sentía incómoda estando tan cerca del borde. Y sí nos tomamos una selfie, pero yo me aferré a ese árbol. Bueno, no estoy segura. Así que puedes decirme si estoy loca o no. Parece que ella no se está acicalando. ¿Qué es lo que la está consolando mientras se Adaptándose. adapta? Adaptándose, sí. Así que no es normal adaptarse. Claro, sí.
Aquí todo el tiempo están haciendo algo porque se sienten Sí, incómodos. yo lo hago Y esa mucho es con la mi razón por la anillo. que uso ese dedo anular como conducta adaptadora. Es una forma de liberar energía nerviosa, pero más que nada, es una manera de hacer que lo desconocido se vuelva conocido. Así que si te pongo en una jaula y he puesto a personas en jaulas, recuerda que lo que hacía para ganarme la vida era interrogar. Enseñaba resistencia. Así que ponía a personas en jaulas durante semanas. Y lo que vemos es que podemos identificar esas conductas adaptadoras, esas formas de liberar energía nerviosa, pero no son solo eso. Son reconfortantes, son formas de hacer cómodo un espacio en el que me siento muy incómodo. Y puede volverse realmente ridículo, como el tipo que hace esto, ¿verdad? Oh, sí, sí, para ella podemos ver que lo está haciendo, pero está bajo una situación estresante, así que puede ser solo eso. Así es. Y esperamos que la mayoría de las personas sentadas en el estrado estén un poco incómodas. Ajá, Quiero sí, decir, no hay tú lo problema. estarías, yo lo estaría. Petrificada. Sí, exactamente. Está bien. ¿Todavía tienes acceso a ese servidor? No lo tengo. ¿Qué pasó después de que te tomaste la selfie mientras te sostenías del árbol? Solo le pedí que se moviera un poco más abajo por el sendero para que yo pudiera pasar sin tener que acercarme al acantilado. ¿Y luego cómo reaccionó el acusado ante eso? Él se quedó como de está bien y luego se alejó unos pasos. Veo que tu expresión facial hace un gesto de está bien. Y eso es narrar con todo el cuerpo lo que te hace más creíble. ¿Verdad? Está bien. Entonces, después de que el acusado se alejó unos pasos por el sendero, ¿qué hizo usted? Entonces caminé hacia él, así que él estaba de frente a mí y al acantilado, y yo me acerqué a él, y de nuevo todo era normal. Me acerqué y como que lo rocé. Ella también hace ese gesto con las manos. Supongo que hay mucho, discúlpame por el lenguaje, manoseo allá arriba. Ya traían bronca, ya habían discutido por una aventura. Supongo que hay mucho forcejeo y jaloneo. Y ninguno de los dos quiere decir, yo lo agarré y él me agarró y yo le di una bofetada y él me dio una bofetada. No creo que ninguno de los dos vaya a admitir eso. Incluso si lo hiciste, probablemente no vas a decir que lo hiciste. Así que este es el único lugar en todo su testimonio donde creo que hay más de lo que pasó en la cima de esa colina, de lo que jamás sabremos. Ahora, ¿eso justifica tratar de romperle la cabeza con una piedra o dispararle? No. O sea, muchas veces simplemente la diferencia de tamaño entre las personas. Un tipo que mide 1,80 m golpeando a alguien que mide 1,57 m es una cosa, pero abofetear o golpear a una mujer. Sí. Sabes, soy un chico del sur. Los hermanos no toleran eso con sus hermanas, ya sabes cómo dicen. Me encanta eso. Otra razón por la que te quiero tanto. Siendo griega, definitivamente así es nuestra cultura. ¿Verdad? Lo interesante de esto es que creo que lo habría creído porque todo lo demás parece tan congruente y real que creo que habría pasado por alto este momento. Sí, sí, Es sí. solo eso, y ambos lo hacen, Sí. y por eso me incomoda. Que probablemente hay más de lo que jamás sabremos. Así que es muy interesante, ¿no crees? Muy bien, dale. Pasé mis manos por sus hombros como un pequeño abrazo. Como un pequeño abrazo, sí. Cuando tenías las manos sobre sus hombros, ¿hacia dónde estaba mirando el acusado? Él estaba mirando hacia el acantilado, mirándome a mí. Mi espalda estaba hacia el acantilado y él me estaba mirando a mí y al acantilado. ¿A qué distancia detrás de ti estaba el acantilado? Unos 10 pies o menos. ¿Viste cómo se le torció la cara? Eso es que está pensando. ¿Ves cómo sus ojos se van hacia arriba para acceder? Luego está calculando y tratando de darte un número. Se ve real, se ve creíble. Así que, buen trabajo. 10 pies o menos. Regrésalo un segundo, algo que no había visto antes. Interesante. Interesante. Entonces pon eso. 10 pies o menos. Está bien, aquí está lo interesante. ¿Viste ese encogimiento de un solo Sí, hombro? lo vi. Entonces, lo que asociamos con los encogimientos de un solo hombro es la falta de confianza en nuestra respuesta. No significa que estemos mintiendo, significa falta de confianza en nuestra respuesta. Ahora, normalmente, si ves que hacen esto, puede ser un indicador más fuerte de engaño. ¿Qué es eso? Luego mirar Giran por la encima barbilla del hacia el hombro al mismo Entendido, tiempo. sí. Lo que vemos aquí, creo, es una falta de confianza. ¿Son 3 metros? ¿Son 4 metros y medio? Oh, sí, o eso que hizo, tiene sentido. Está ilustrando exactamente lo que pasa por su mente. Nunca había visto eso antes. Buena observación. Correcto. Entonces, bien, después de que esto sucede, después de que llegas a donde está el acusado en el sendero, ¿qué pasó después? Cuando me acerqué a él, entonces me agarró muy fuerte de los brazos, por la parte de arriba. ¿Ves? Él dijo, estoy tan harta de esta mierda. Regresa allá, y empieza a empujarme de nuevo hacia el acantilado. Su respiración cambió. Su respiración cambió por la aprensión de la situación. Creo que si miras su rostro, verás una microexpresión de disgusto y algo de miedo real o enojo pasando por la parte inferior de su cara.
Su rostro está tan controlado que estas cosas son microexpresiones y se mueven muy rápido. Por eso dije que aquí hay un lenguaje corporal maravilloso y poco común que no verás muy seguido. Sí, lo que me interesaba en ese momento, la pregunta que tengo es que parecía que empezó a respirar superficialmente. ¿Cuál es la diferencia entre que él respirara superficialmente antes y que ella lo haga ahora? Lo de él fue lo que hizo surgir las preguntas. Recuerda, comenzó cuando empezaste a contar la historia y simplemente continuó. La de ella ha sido bastante constante hasta que llegas a los detalles de arrebatar, agarrar y aplaudir. De nuevo, una sola cosa, como la respiración superficial, no es suficiente. Pero cuando ves toda la historia, empieza a parecer congruente porque parece que, si le pones atención a ella, parece que su cerebro y su boca están contando la misma historia, pero su lenguaje corporal no lo está haciendo. Lo está subrayando. En su caso, parece que el cerebro está pensando algo, la boca está diciendo otra cosa, y su cuerpo está como, ¿qué demonios hago? Wow. Ok, entonces básicamente el tiempo de estas cosas es exactamente lo que debería. Encajar como una frase. Deberían marcar las ideas. Lo que quiero es que la gente tenga cuidado de no proyectar sobre una persona. Ya sabes lo de Otelo, cuando Otelo proyectó en Desdémona su sospecha de que le era infiel y termina en tragedia, por supuesto, porque así es como funciona. Así que ten cuidado de no proyectar, sino de abrir los ojos. Y muchas personas me han escrito y me han dicho, estaba en una relación horrible y no me di cuenta hasta que empecé a prestar atención. Y he tenido personas que me han escrito y me han dicho, cambiaste mi opinión sobre mi pareja, pensé que mentía solo porque yo estaba incómodo. Oh, así que Así que pensaron está que yo bien. estaba mintiendo y yo en realidad no lo Sí, estaba. así que en realidad es bueno prestar atención. Sí. Muy bien, vamos a quedarnos con ellos. Bueno, el acusado te estaba agarrando y empujando. ¿Qué hiciste? Quiero decir, me sorprendió, al principio sentí como si estuviera bromeando y yo le dije, ¿qué estás haciendo? Pero él me había agarrado muy fuerte y me estaba moviendo, así que como que forcejeamos un poco. Así que sus dedos todavía están extendidos y no hay un agarre realmente fuerte como cuando agarró la rama del árbol, lo que me hace pensar que está matizando cómo habla del agarre, no de que él la haya agarrado, sino de cómo describe su propio agarre. Por eso me siento incómodo porque una persona es así de dinámica. ¿Por qué no son tan dinámicos al hablar de que ella lo agarró a él? Me hace pensar que son muy cautelosos con ese lenguaje. Por eso yo creo que probablemente hay más detrás de lo que pasó, pero no, ¿eso significa que creo que ella está mintiendo? No lo creo. Entonces, por ejemplo, pudieron haber tenido una discusión. Él pudo haber dicho algo insultante. Ella lo agarró, o sea, no sé, pero vamos a imaginar que ella lo agarró primero. Como, no puedo creer que me hayas dicho Correcto. eso. Decirle eso a alguien. ¿Correcto? Correcto, Exactamente. esa es la clave. Pasar a decir que él me empujó de un acantilado. Parte de ti está midiendo tus palabras. Digo si lo agarré primero. Aggressively. Correcto, podrían decir que contribuiste. Oh, blame me Sí. for him trying Entonces, to do ¿eso it. pasó? No lo sé. Pero mi conjetura es que ella no está cerrando las sure. manos como si él la estuviera agarrando o ella lo estuviera agarrando, lo cual es incómodo. Sus dedos están así, extendidos. Ajá. Realmente interesante. La comparó con cómo hizo el árbol, que Sí. fue perfecto porque ya veo que ella sabe lo que es agarrar. Agarrar, perdón, exactamente. Veamos qué hace ella. Eso está muy bien. Un poco y me tiré al suelo porque hay muchos árboles y arbustos ahí, así que pude agarrarme. Está bien, detente. ¿Ves la tristeza? Esas puntas de las Ajá. cejas se juntan. Esto es tristeza por algo que realmente no quería que pasara. Es bueno. ¿Quieres seguir adelante? Mientras te tirabas al suelo. Mira cómo ¿Cómo lo observa tu cara. defendieron? Antes de que siquiera responda eso, traga. Sí. Sí, traga saliva con fuerza. Mira, la gente puede tragar por muchas razones, pero normalmente cuando sientes tristeza o estrés, la gente hace mucho eso. Bueno, él se subió encima de mí y como que intentaba jalarme y estábamos forcejeando y terminó montándose sobre mí, así que tenía sus piernas a cada lado, más o menos cruzando mi cintura. El 24 de marzo de 2025. ¿Qué tan alto eres? Como unos 70, ¿Y cuánto pesabas ese día? como 65 kilos, ¿Y en esa fecha qué estatura tenía el acusado? como 1,78 m, ¿Y cuánto pesaba? tal vez unos 72, 75 kilos. Y luego montarlo a horcajadas. Gracias. Estando a horcajadas, ¿puedes describirnos cómo se veía eso? Claro, estoy acostada de espaldas y él está encima de mí, como con una pierna a cada lado de mi cintura, mirándome de frente. Sí, esto es lo que llamamos congruencia del mensaje. Congruencia del mensaje significa que mi cerebro, mi boca y mi cuerpo están contando la misma historia. Él tiene una pierna a cada lado. Puedes verlo, puedes visualizar la situación por la forma en que ella lo está haciendo. Sí. Pregunta sobre la memoria. Háblame de la memoria porque a veces parece que si recuerdas demasiados detalles, la gente piensa, saben demasiados detalles. No hay manera de que lo recuerden. Exactamente. Hay una parte de tu cerebro llamada tálamo que es como un controlador de tráfico. Pone la información en nuevos lugares. Y cuando llega, el primer lugar al que va, toda la información es a tu amígdala.
Estas son esas pequeñas cosas que los psicópatas tienen dañadas y que el resto de nosotros tenemos para identificar amenazas. Y son las que deciden primero. Así que tu pequeño cerebro puede estar pensando, esto es maravilloso, esto va a ser, pero si la amígdala piensa que es una amenaza, dice, no, esto es algo malo. Y nuestros antepasados, los que confundieron osos con rocas, no se reprodujeron. Así que ellos no son nuestros antepasados. Aquellos que confundieron rocas con osos están aquí. Por eso vemos patrones. Así que nuestros cerebros están diseñados para hacer eso. Así que esas amígdalas están ahí para protegernos. Y lo que pasa entonces es que inundan tu sistema con cortisol y adrenalina. Y de eso ya hablamos un poco sobre lo que le hace a tu respiración y todo ese tipo de cosas. Pero lo otro que hace es que dilata tus pupilas en una fracción de segundo. Así que ves más de aquello que constituye la amenaza. Y lo interesante es que absorbes información que representa una amenaza. No verás la mayoría de las otras cosas. Como dijiste, no verás lo que dice allá que es cueva de chicas. No notaría que hay una pistola en la habitación. Recordaría la pistola. Recordaría a la persona que la trajo, la amenaza, porque tu cerebro está diseñado para mantenerte con vida y no necesariamente a la otra persona, a menos que sea alguien a quien amas. Por ejemplo, una de las formas menos confiables de inteligencia o información es el testimonio de testigos presenciales, porque recuerdan lo que recuerdan, ya que su cerebro estaba en ese estado cuando lo hicieron. Así que cuando les preguntas, no pueden recordar. La otra cosa que sabemos es que no puedes recordar las cosas que almacenaste en ese estado de la misma manera que recuerdas otros recuerdos. Por ejemplo, cuando trabajé en resistencia al interrogatorio, me escuchaste decir que era de mucho estrés, mucha presión. Te enseñamos qué hacer si te capturan para que cuando estés en esa misma situación de nuevo, tengas acceso a esos recuerdos en ese estado, Oh, no en wow, ningún wow. otro estado. Así que sí. Bien, entonces, ¿cuál sería una señal? Entonces, cuando le preguntas a alguien sobre, digamos, un recuerdo, ¿qué cosas buscas en su relato del recuerdo para ver dónde eso... Si lo que vas a buscar es si es apropiado. Déjame darte un gran ejemplo de uno que creo que probablemente destaca en todos los programas que has hecho. Cuando tenía 14 años me asaltaron. Y yo estaba con un amigo y estos 6 tipos se me echaron encima, me pegaron con una botella de Coca-Cola en la nariz, me rompieron la nariz. Recuerdo, o sea, puedo decirte cómo llegué ahí y todo eso, pero esa no es mi prioridad. Mi prioridad era cómo salgo de aquí, así que lo que más recuerdo de eso es la botella de Coca-Cola. Si me preguntas de qué color era la ropa que llevaba el tipo, cómo era, no lo recuerdo. Nada de eso, pero sí recuerdo muy bien que la botella de Coca-Cola me pegó en la cara. Fue brutal, y eso es lo que recuerdo. Si te dijera, y luego había un coche verde estacionado por ahí, no deberías creer eso. Correcto. Lo que deberías creer es cómo llegué a la situación, los segundos antes de entrar en ella, cómo salí de la situación. Correcto. Y eso es lo que esperamos. No estaba segura de hasta qué punto el trauma te deja en blanco, Sí lo hará, sí lo hará. así que, como dijo ella sentada ahí o como lo está describiendo, se siente muy creíble, solo que no sé cuántos detalles podría dar de más donde tú piensas. Y este es uno de los problemas con los que te encuentras cuando estás preparando a un testigo para un juicio conjurado o cuando vas a hacer una declaración o cualquier cosa de ese tipo. Puedes sobrepreparar a tu testigo hasta el punto en que ya no parece creíble, y esa es parte de la clave. ¿Sí? Tiene que ser fluido, tiene que ser su historia, pero también necesitas asegurarte de que entiendan cómo los jurados perciben las cosas y ese tipo de Ajá. detalles. Lo logré. Bien visto, sí. Una vez que el acusado estaba encima de ti, ¿qué hizo después? Primero intentaba jalarme, tratar de acercarme más al acantilado, y de nuevo yo podía sostenerme de las raíces y cosas que había a nuestro alrededor. Luego él tenía una mochila con la que estaba haciendo senderismo. Y él, como dije, está encima de mí y tenía una jeringa en la mano y dice, quédate quieta, y veo la jeringa, y yo solo quería... Ese es un buen ejemplo. También notaste que ella no explicó cómo metió la mano en su mochila y cómo sacó la jeringa, solo te estaba dando un dato de que él tenía una mochila con él. La jeringa aparece. Si ella hubiera dicho y luego en algún momento antes él había sacado la jeringa, eso es preparación. Wow. Pero porque ella dice que hay una amenaza, de repente la amenaza está ahí. Es la botella de coca. No sé de dónde salió la botella de coca. Puede que haya estado en la basura. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso y lo que dijiste antes, donde alguien dice algo y simplemente hacen la transición? Así que él tenía una mochila y luego salió una jeringa. Pero ella no dijo nada. Ella dijo que él tenía una mochila y luego, y veo una jeringa. Hay un momento escondido en uno de esos. Correcto. Los otros, él está encima de ella. Ella no lo está ocultando revisando una mochila y sacando esa cosa. Solo te está diciendo que él tenía una mochila con él, debe ser de donde salió. Ahora, esto es lo Entiendo. Ahora- interesante. Si te cuento una historia de guerra, no la creas, ni siquiera la mía. Porque tu cerebro, lo que siempre decimos es que el cerebro elimina, distorsiona y generaliza. Y entre más personas con las que hablas, cada vez que abres un recuerdo, editas ese recuerdo. Por eso es peligroso prepararse demasiado, porque sé muchas cosas sobre mi historia de guerra que no sabía cuándo sucedió. Éramos 4 los que capturamos a 20 iraquíes y puedo decirte cómo pasó y por qué pasó. Ahora, en ese momento solo sabía, mierda, estamos rodeados por hay un montón de tipos aquí. Está bien. Y si te contara la historia tal como sucedió, en vez de cómo la he editado durante 35 años, sería una historia muy diferente. Pero como he aprendido nuevos datos, eso cambió la forma en que piensas. Y creo que eso entra en juego aquí cuando ella dice que él tenía una mochila.
Entiendo. Así que ella ya dio el contexto, pero no hay nada entre la mochila y la jeringa que realmente No hay sería tiempo. oculto de Sí, sí, alguna sí. manera. Entiendo. Él estaba parado sobre mí y luego se abalanzó sobre mí con una jeringa en la mano. Ahora ella podría estar escondiéndose. Incluso tenía una Entendido. Oh, mochila. ¿Y entendido. todo Sí, eso tiene tiene todo el sentido? sentido. Sí, Muy bien. sí. Gracias porque esas dos cosas siempre me gusta asegurarme de que Sí, sí, aquí hay entiendo una la diferencia. diferencia. Sí, muy bien. Lo apartaron de un golpe de las dos. Y ella Cuando viste ilustra, eso por primera vez en su mano, realmente viste de dónde salió. ahí tienes. Pero no vi de dónde salió. Lo cual en realidad es más creíble. Muy bien. Y dijiste que pudiste meterlo en una bolsa. ¿Sabes a dónde fue? Simplemente cayó al suelo, más o menos cerca de nosotras. Habría sido a mi izquierda porque todavía podía verlo un poco en mi visión periférica mientras intentaba asegurarme de que no lo fueran a agarrar de nuevo. ¿Y podrías describir lo que recuerdas sobre la jeringa? ¿Cómo se veía? Claro, era una jeringa transparente con una pieza azul, tal vez el émbolo azul, creo que así se llama. Espera, lo de la cosa azul me parece un poco forzado. Pero la amenaza, tal vez su cerebro la vio y era simplemente enorme, como cuando me pusieron una pistola en la cara cuando era joven. Y recuerdo una cosa muy clara, el cañón apuntando directo a mi Ay, Dios cara. mío. Y el tipo en la oscuridad, ese tipo de cosas. Sé cómo llegué ahí y qué lo causó, por qué terminé en esa situación, pero no sé de dónde sacó eso o cuándo abriste la puerta, ya sabes, todo ese tipo de cosas, lo recuerdo. Bam, estaba ahí automáticamente. Ese es el tipo de cosas que tu cerebro va a ordenar. Y recuerdo que sabía qué tipo de arma era porque conozco de armas, pero si no supieras de armas, entonces podrías decir, era un arma grande. Esa fue en realidad mi impresión sobre la jeringa, porque tampoco sé nada de jeringas. Así que si me pidieran explicarlo, yo diría, un frasquito, algo azul pequeño. Así que cuando ella Sí, lo sí. dijo así, yo pensé, oh, Es lo que su cerebro recuerda. exactamente. Solo dices, veo algo azul de No vidrio. una de 20 cc ni de 5 cc ni... Sí, 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 está bien, dale. Aquí del lado derecho de mi cuerpo. Y él estaba hurgando ahí con su mano izquierda. Y luego, como que me estaba sujetando con su mano derecha. Y él, ya sabes, yo estoy gritando y le estoy diciendo, ¿qué estás haciendo? Quítate de encima de mí. Y él está diciendo, como tú, se acabó para ti. Estoy tan, tan harto de ti. Ya terminé contigo. Y yo estoy tratando de protegerme de alguna manera y salir de ahí. Pero también él tenía el puño bien apretado y hay un frasco en su mano, así que yo estaba tratando de abrir sus... Así que creo que incluso si nos detenemos aquí, puedes ver que su cerebro, su boca y su cuerpo están contando la misma historia completa. Ahora, si está mintiendo, bien por ella, porque es congruente en todo momento. Y eso es brillante. Si ella, lo que sabemos es que la mayoría de las personas no pueden ocultar los síntomas, porque no importa qué tan peculiar seas, incluso los peculiares se estabilizan y hacen algunas cosas. Scott Peterson se levantó y volvió a su línea base, así que puedes ver cuál era su línea base. Este otro tipo que va de un lado a otro constantemente se vuelve muy difícil de ocultar, así que si ella pudo ocultar eso, está haciendo un trabajo increíble. Pero la congruencia está ahí. Y poder verlas a las dos una tras otra. Si solo lo vieras a él solo, yo diría, se siente como si estuviera mintiendo todo el tiempo. Y Sí, aunque exacto. solo la vea a ella, si la veo sola, yo diría, siento que ella está en lo correcto. Estoy sintiendo lo que ella vivió mientras cuenta la historia. Y estamos diseñados, al menos estamos diseñados para leer estas cosas. La razón por la que puedo hacer esto, poner los ojos en blanco y ofender a la gente cuando lo hago, es porque estamos diseñados para leerlo. Cuando estoy sentado en una habitación, solo digo, ¿en serio? ¿Sabes lo transparente que eres para una persona cuando la estás interrogando? Lo he hecho muchas veces. Eres transparente. Te he hecho pregunta tras pregunta tras pregunta. Crees que no me doy cuenta, pero cada vez que has sido sincero, porque conozco las respuestas a las preguntas en las que dijiste la verdad, has hecho esto. Cada vez que te hago una pregunta para darte la oportunidad de conjeturar, no solo estás ganando tiempo, también te vas a este lugar. Así que volvamos y hablemos. Y eso normalmente es todo lo que se necesita para que la gente empiece a decirte la verdad, porque se dan cuenta de que no pueden ocultarla. Ajá. Si yo fuera a mentir, sería realmente muy difícil estar casado contigo. ¿Sabes qué es gracioso? No podría decirte cómo son los ojos de mi esposa en estado normal. Dios mío. Intencionalmente toda mi vida no lo he hecho. Wow. ¿Cómo demonios lo apagas? ¿Sabes? Es curioso porque creo que es... Decimos que no podemos apagarlo, pero te diré, si amas a alguien, creo que es importante no prestar atención a ciertas cosas. Y siempre lo digo, si conocieras a mi esposa, entenderías por qué estamos juntos. Siempre digo que si no hubiera conocido a una mujer griega, tal vez nunca habría vuelto a sentar cabeza. Ella es bastante resistente. Nosotras las mujeres Ustedes son griegas bastante lo fuertes. somos. Tienen que Ustedes lidiar son con los bastante hombres fuertes. griegos. Sí, exactamente, tenemos que serlo.
Cada vez que tengo a una experta en lenguaje corporal aquí, y especialmente contigo, porque eres increíblemente buena, tengo que quitarme de la cabeza que me vas a leer. Correcto. Porque si no, me encontraría haciendo cosas que normalmente no haría. Bueno, sabes, ese es uno de los problemas, que la gente automáticamente asume que les estoy haciendo esto o Oh, aquello. sí. Y siempre digo, puede que note cosas que estás haciendo, pero Sí, no exactamente. asigno significado a eso. ¿Cómo? Las dos cosas que siempre trato de señalarle a la gente, la primera que debes tener en cuenta cuando analizas el lenguaje corporal es la cultura. Si tomas en cuenta de dónde es una persona, primero podrás dejar ciertas cosas de lado y decir, así es como son y cómo actúan. Bien, mencionaste el contacto visual antes cuando hablábamos de diferentes culturas. ¿Puedes darme algunos otros aspectos que debemos evaluar al establecer una línea base, sabiendo que, ok, es su cultura? Por lo tanto, Sí, sí. Por ejemplo, en Medio Oriente, usaré Medio Oriente porque, como sabes, fui un interrogador Sí, que sí. hablaba árabe. Me encanta la cultura. Excepto que ellos mantienen muchísimo contacto visual y se paran muy cerca cuando tú. Los griegos también lo hacen. Así que porque ellos los se griegos paran, también lo sí, hacen. y se paran muy cerca cuando hablan y se tocan entre ellos cuando están hablando. Sí. Y para los hombres estadounidenses es realmente incómodo extender la mano, agarrarte la mano y tocarte. O un árabe que te conoce bien podría besar su mano antes de estrechar la tuya. Y algunos hombres estadounidenses se sienten muy incómodos con eso. Y luego está toda la cuestión de la cultura de la mano izquierda, toda esa parte que tienes que tomar en cuenta, donde la mano izquierda se evita en todo el Medio Oriente. Ceci. Quiero decir, por cuestiones de higiene y ese tipo de cosas, excepto que hay algunas situaciones como cuando vas a la iglesia y rezas, nunca usarías la mano izquierda. No, nunca. Pones la derecha sobre la izquierda, a diferencia de los católicos, que ponen la izquierda sobre la derecha. Así que la cultura está profundamente arraigada. Llegas a Estados Unidos, somos una mezcla. La cultura de Nueva York es muy diferente a la cultura de Georgia, y la cultura sureña de 1965, gracias a Dios, no es la cultura sureña de hoy. Así que cuando entras y observas a alguien, estás evaluando cuál es su cultura para saber cuál probablemente será su línea base. Sí, como el contacto visual en el Medio Oriente es algo muy importante. Si le hago una pregunta a un tipo y él hace esto, ¿O qué entonces es yo eso? digo, ¿Por bueno, qué? él acaba de romper el contacto visual conmigo. Ahora podría estar buscando información, pero por eso tengo que poner atención. Pero en Asia, si yo tengo autoridad y viví en Corea cuando tenía 20 años, y todavía recuerdo a estos coreanos que se metían en problemas con su comandante y se quedaban inmóviles con las manos a los lados y sin contacto visual porque es parte de las culturas asiáticas. Incluso en Norteamérica, muchos jóvenes afroamericanos, cuando hablan con la autoridad, no hacen contacto visual, lo que crea un problema con los oficiales de policía muchas veces. Así que tienes que tomar todo esto en cuenta. Cómo fue criada la persona, de dónde viene, a qué tipo de cosas pudo haber estado expuesta, a qué tipo de violencia pudo haber estado expuesta que podría hacerla tímida. Hay un montón de cosas que tienes que considerar. Así que tienes que tomar en cuenta todo ese tipo de cosas. ¿Y dónde vives? Importa. Todo esto importa. Wow, está bien. Entonces, una cosa que supongo que sí importa, de la que mucha gente se queja, pero a mí no me importa, es la diferencia entre hombre y mujer. Sí, Supongo que eso sí importa. te voy a contar una gran historia. Por favor. Así que olvida el género, lo que sea, cualquiera que sea tu postura sobre cuestiones de género y si alguien es hombre o mujer. Lo que he descubierto es que en el momento en que alguien se identifica con otro género y lo confrontas, recurren a su género biológico. Interesante. Si amenazo a una persona de sexo masculino, una de las primeras cosas que hará es cubrirse los genitales. Es simplemente poderoso. Wow, 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 wow. Y las mujeres hacen lo mismo, pero no es igual, son los órganos sexuales primarios. Así que las mujeres cruzan los brazos sobre el abdomen para proteger sus ovarios. Es innato. Es algo innato en nosotros y es para protegernos. Y a veces vuelven a la otra identidad, pero depende en gran parte de cuánto tiempo han vivido de esa manera y ese tipo de cosas, y de los comportamientos aprendidos y ese tipo de cosas. Sí, Pero hay cosas genéticas, programaciones innatas en nuestros cuerpos. Así que, cuando formamos grandes guerreros, por eso somos más propensos a meternos en una mala situación. ¿Y por qué? Ahora has tocado uno de mis puntos. ¿Por qué es realmente difícil para los hombres entrar en combate junto a mujeres? Porque vamos a protegerlas. Y puedes decir, bueno, no deberías hacer eso. Está bien, dile eso a mis 30.000 años de ADN, sí. porque nuestros cerebros están programados para proteger la especie. Eso es lo que me encanta. Lo aterrador es saber que, o sea, las estadísticas lo demuestran. Uno de los hombres más peligrosos que vas a conocer será tu esposo. Y por eso realmente quería hablar de estos casos hoy. Y eso es una de las cosas más desgarradoras, que muchos hombres que son buenos, que son puros, que realmente quieren ayudar y proteger a las mujeres, en ellos sí puedes confiar. Son los hombres que crees que son buenos con los que te vas de excursión y No de regresas a repente casa, sí. nunca regresas a casa, exactamente, sí. Y creo que no hay una fórmula mágica aquí, no vas a encontrar ninguna fórmula Correcto, mágica para sí. descubrir quién es el malo. Pero ya sabes, una persona que te agarra de la cara te va a estrangular. Es solo cuestión de cuándo. Eso es una respuesta contenida y tienes que ponerle atención. Sabes, estuve en el ejército mucho tiempo y teníamos que mover a un tipo a los barracones para sacarlo de su casa y prevenir la violencia doméstica. Y era en ambos sentidos. Quiero decir, también hay mujeres que son peleoneras. Y aunque la mayoría de las mujeres no son tan fuertes como los hombres, hay ocasiones en que se usan instrumentos físicos en el proceso y tienes que separarlos.
Sí. La escalada es normal en los seres humanos. Es normal. Así que cuando empiezas a hacer eso, necesitas romper ese patrón, sea como sea. Uy, Greg, nos encantan los juegos aquí en Women of Impact. Está bien. Para jugar un pequeño juego que inventé, te voy a dar una bandera rosa Está bien. y te voy a dar una bandera azul Está bien. y te voy a hacer preguntas, ¿está bien? Y tienes que elegir entre él y ella. Está bien. Y nos vas a ayudar a ser mejores interrogadoras diciéndonos, en general, sé que no siempre será así, pero generalizando, él o ella. ¿Estás lista? Muy bien. Está bien, sí. ¿Quién tiene más probabilidades de sobrevivir más tiempo a un interrogatorio real? Ella. Muy bien. ¿Quién se da cuenta de que sospechas de ellos antes de que siquiera te des cuenta de que están ocultando algo? Eso está difícil. Te voy a decir Está por bien, qué. adelante. Está bien. Depende. Depende del entrenamiento. Depende de la experiencia. Depende de ese tipo de cosas. Mucha gente piensa que puede leer a las personas y en realidad no puede. Solo proyectan. Así que creen que te descubrieron y están equivocados. así que puede ser uno o Así ambos. que siempre soy cauteloso. Las mujeres son más propensas a creer que ya te descubrieron y a equivocarse porque proyectan. Y es menos probable que te lo digan por el riesgo. ¡Guau! Está bien. ¿Quién es más propenso a frotarse las manos o los muslos para calmarse cuando está estresado? ¿Los hombres Siempre, realmente? Sí, mejor en la cubierta. Ah, sí, Sí. sí, ajá. Por cierto, ya que lo mencionas, la diferencia entre hombres y mujeres es que los hombres se frotan debajo de los ojos y las mujeres se dan toquecitos. Y no es solo en culturas donde se usa maquillaje. Y literalmente estaba a punto de decir que es porque no quieres arruinar tu maquillaje. Todavía no. Pero incluso en culturas donde no se usa maquillaje, Interesante. es menos probable que sea así. Moliendo y Factor. Oh, eso tiene sentido. Muy bien. ¿Quién puede darse cuenta de que estás usando una técnica en medio de la conversación? Probablemente las mujeres. Ah, está Prestan bien. más atención. ¿Quién es más propenso a responder la pregunta que no hiciste? Seguro, seguro. Las mujeres Seguro. Y chicos, quiero asegurarme, por o hagan favor, una jueguen en pregunta que yo casa. nunca haría. Never ask. Incluso yo. Eso es increíble. Chicos en casa, por favor, respondan también y veamos si aciertan. ¿Quién es más probable que rompa primero el silencio incómodo? Mujeres. Sí. Porque Esto no me estamos bien con sorprende. eso. Sí. ¿Quién entra a una habitación y al instante nota lo que está fuera de lugar? Las mujeres. Sí. Por supuesto. ¿Quién imita tu postura sin saber que lo está haciendo? Eso podría pasar ¿En más serio? con otros hombres, sobre todo, especialmente con otros interesante. hombres. Si un hombre entra, digamos que uno no necesariamente tiene una postura muy segura y dominante, y otro hombre entra con una postura segura y dominante. Es más probable que ese hombre ¿Sabes qué es eso? ¿Has visto esto antes en tu vida? está bien. Sí, pero no está bien. Oh, qué bien. Donald Trump. Mira a su alrededor. La gente lo hace todo el tiempo. Entre los hombres especialmente, pero entre todos nosotros imitamos al pez gordo. Y entonces, ¿por qué Donald Trump lo hace todos Sí, luego? Oh, alrededor de wow. eso. Sí. Y luego el último, ¿quién ya está construyendo su coartada antes de haber hecho algo malo? ¿Qué ja, ja, ja. Bueno, las mujeres son orientadas a los detalles. Los hombres son como, sí, esto funcionará, esto es suficiente. Yo siempre digo, ya sabes, nuestros cerebros, nuestros hemisferios derecho e izquierdo van boom, boom, y los de ustedes van brrr, de un Gran lado a juego. otro. Ese es Gran Greg. juego. Apenas lo hice. Esto ha sido increíble. He estado tratando de que vinieras durante años. Valió totalmente Te la lo pena la agradezco. espera. Espera, amigo, ¿dónde puede la gente encontrarte y ver todo lo que estás haciendo? El lugar más fácil para encontrarme es readbodylanguage.com. Esa es mi página. Ahí te llevará. Te mostrará un par de cosas en las que estamos trabajando. Y si no has visto Behavior Panel, ven a ver Behavior Panel porque hacemos análisis a fondo de hasta 3 horas y media sobre lenguaje corporal y comportamiento. Creo que te va a Sí, gustar. increíble. Honestamente está buenísimo. Chicos, gracias por hoy. Este chico estuvo increíblemente genial. Ni siquiera puedo explicarlo. Él llegó con muchísimo conocimiento y literalmente solo apenas rozamos la superficie de todo lo que realmente sabe. Así que tienen que ir a verlo, todo su contenido, todo lo que está haciendo y el panel de comportamiento. No se van a arrepentir si no están suscritos. Denle clic al botón de suscribirse ahí abajo y hasta la próxima, chicos. Sean los héroes de su propia vida. Paz. Gracias, fue divertido. Amigo, Eso estuvo muy bueno. fue divertido. Gracias. Si quieres entrenar con otros expertos de primer nivel en el mundo de los interrogatorios, la detección de mentiras y generar confianza, entonces no te puedes perder esta entrevista justo aquí con el mejor de todos, el señor Chase Hughes. Todo parecía perfecto en la superficie, pero algo no cuadraba, algo no se sentía bien.